El universo es un cúmulo a primera vista infinito de estrellas, y gracias a los avances tecnológicos actuales, podemos saber más acerca de ese mar de luces brillantes. Y una de las incógnitas que ha rodeado la mente humana desde tiempos inmemoriales es la idea si somos los únicos en el universo, y gracias a las cientos de imágenes que han capturado, y según los cálculos matemáticos, habría cientos de lugares que podrían albergar la tan soñada vida extraterrestre. Pero si los cálculos favorecen la idea de la vida más allá de la Tierra, y al juzgar por el tiempo actual de vida del universo, ¿por qué no hemos visto nada aún? ¿De verdad somos tan únicos en el universo? La respuesta a eso partiría de muchas teorías. Entre las más destacadas y citadas es la paradoja de Fermi. Enrico Fermi, físico italiano, mientras formaba parte del proyecto Manhattan, puso a prueba la ecuación de Drake, propuesta en 1961, la cual, en sencillas palabras, estipulaba una fórmula que describía las altas posibilidades de la existencia de civilizaciones en nuestra galaxia y Vía Láctea, capaces de emitir señales de radio detectables, por lo que en teoría ya deberíamos haber hecho contacto o detectado mínimo una señal de vida. Sin embargo, esto no ha sucedido hasta la fecha, por lo que según el principio de Fermi, si la teoría matemática favorece el contacto, la realidad dicta lo contrario, provocando una paradoja donde o nuestras observaciones son defectuosas o nuestros conocimientos son inútiles. Esto da lugar a el llamado gran filtro, una idea basada en el contexto de la paradoja de Fermi, que dicta que durante el surgimiento o desarrollo de la vida existe un impedimento lo suficientemente grande para impedir el desarrollo de la vida, el crecimiento de esta o la extinción de la misma. El economista Robin Dale Hanson en 1998 estipuló 9 pasos que posiblemente siga el curso de la vida y su posterior evolución, siendo el primero el sistema planetario adecuado, incluyendo química orgánica y planetas potencialmente habitables. El segundo, moléculas reproductivas, por ejemplo el ARN. El tercero, vida unicelular. El cuarto, vida unicelular compleja. El quinto, reproducción sexual. El sexto, vida pluricelular. El séptimo, animales con cerebros grandes usando herramientas. El octavo, donde nos encontramos ahora siendo una sociedad autosustentable. Y el noveno, explosión de colonización. En el transcurso de estos 9 pasos se debe encontrar el filtro que frena la expansión de las civilizaciones. Esto pone 2 escenarios muy malos para la humanidad. El primero es que al existir el gran filtro aún no lo hemos alcanzado. Y el segundo escenario es todavía más horrible. De encontrarse vida en Marte o rastros de una civilización pasada en otro planeta, nos demostraría que el 9º paso es imposible de superar, ya que otras civilizaciones en otros planetas en el pasado fracasaron y el destino de la humanidad será el mismo, la extinción. Suena desalentador, ¿verdad? Lo cierto es que a pesar de la paradoja de Fermi y el contexto del gran filtro, hay una posibilidad más optimista. Quizás seamos únicos en el universo y seremos los primeros en alcanzar el 9º paso. De esta manera, el universo está a nuestra merced para ser descubierto. El hombre, si la vida así lo quiere, surcará las estrellas y el cielo dejará de ser el límite.